Gloria a Cristo. Quiero invitarles, iglesia, a que abran sus Biblias en el libro del profeta Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 12, desde el versículo 17 al versículo 28. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 12, versículo 17 al 28. ¿Ya lo tienen, hermanos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Y di al pueblo de la tierra: así ha dicho Jehová el Señor sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por la maldad de todos los que en ella moran. Y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabréis que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto: así ha dicho Jehová el Señor: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Jehová el Señor. Cierren sus ojos como están así sentados y oremos a Dios. Señor, hemos leído tu palabra y disponemos nuestro corazón para aprender de ella. Te pedimos que sigas hablando a nuestro corazón. Habla a nuestra conciencia, a todo nuestro ser. Que podamos entender, Señor, que hay actitudes que a ti no te agradan respecto a lo que es tu palabra. Actitudes que tienen que ser cambiadas de nuestras vidas. Por eso, Señor, por la obra de tu Espíritu y el poder de tu palabra, convéncenos. Habla a nuestro ser, Señor. Que podamos cambiar, Señor, en una buena y correcta actitud hacia tu palabra. Que realmente te busquemos de todo corazón y nos despojemos de toda visión vana. Nos despojemos de todo criterio que a ti no te agrade, para vivir conforme a tu verdad. Y que sobre todo tu nombre, oh Cristo, sea glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, hoy quiero continuar con esta serie que he titulado La generación de la visión vana. Y para seguir hablando, hermanos, sobre las profecías de Ezequiel 12, hoy vamos a tener esta segunda parte que he titulado El pueblo que no quiere ver ni quiere oír. Yo les pregunto, iglesia, ¿cuántos leyeron en esta semana Ezequiel capítulo 12? Levanten la mano. Hace 8 días les mencioné que leyeran y estudiaran en casa capítulo 12, 13 y 14 de Ezequiel, pero primero estaremos estudiando el capítulo 12. ¿Alguien leyó en casa Ezequiel capítulo 12? Bueno, creo que se les olvidó, pero hoy vamos a recapitular lo que hablamos la semana pasada y entender, hermanos,
que hoy estamos enfrentando una generación que también Ezequiel enfrentó en su tiempo, que Dios le habló y le dijo que hablara la palabra del Señor. Hoy estamos enfrentando una generación que en el mismo nivel que con Ezequiel están rechazando la palabra de Dios. Y por lo tanto, tenemos que descubrir cuáles son esas actitudes de rechazo y de desprecio a las palabras del Señor, y comparándolas con la actitud que hoy en día, no solamente cristianos, sino todo el mundo, nuestra sociedad, está actuando frente a la palabra que es la verdad absoluta de nuestro Dios. Por eso, hermanos, en esta segunda parte, yo quiero enseñarles dos actitudes que podemos ver en el capítulo 12 del profeta Ezequiel, que en ese momento el pueblo tuvo frente a la palabra de Dios, y que si hoy usted está teniendo estas dos actitudes, Dios le está llamando al cambio, a un verdadero arrepentimiento y a una entrega por completo hacia Dios. Por eso hoy quiero hablar dos actitudes que el pueblo hace cuando no quiere ver ni oír la palabra del Señor. Yo quiero iniciar, hermanos, hablándoles sobre, hoy en día muchas personas creen que por más que se repita más de 1000 veces una mentira, esa mentira se va a convertir en verdad. Eso es falso. Por más de que se diga y se diga la mentira y esa mentira se quiera tratar como verdad, nunca va a ser verdad delante de los ojos de Dios. La mentira es mentira delante de nuestro Señor. Por más, hermanos, que la gran mayoría de las personas hoy en día dicten y digan lo que es correcto y verdadero en nuestra sociedad, esto no es una democracia delante de Dios. No importa que la gran mayoría diga que hoy lo que es bueno para ellos es bueno, aunque la Biblia diga que es malo. Porque hoy estamos en esos días en que la gente llama bueno a lo que Dios ha dicho malo, y ellos llaman malo lo que Dios ha dicho que es bueno. Y porque grandes personas, grandes artistas, grandes personas que hoy son famosos, se junten y digan cosas que son contrarias a la verdad del Señor, nosotros tenemos que rechazar. Solo lo que Dios dice en su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el mundo diga lo contrario. Hermanos de la Iglesia Elim, personas que nos ven desde casa, hoy vivimos en una sociedad que rechaza por completo las verdades de la palabra del Señor. Y no es un tema nada más de estos días. Siempre ha existido esa actitud de rechazo hacia la palabra del Señor. Pero hoy en día, hermanos, parece que tiene más peso y relevancia lo que dice un actor de cine a lo que dice la palabra del Señor. Hoy multitudes aceptan lo que los famosos de Hollywood dicen y rechazan lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, a mí me pareció extraordinario cómo en el año 2020, cuando fueron las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una gran campaña mediática en Estados Unidos se levantó en contra del presidente en aquel entonces, Donald Trump. Muchos famosos y muchas cadenas de televisión empezaron a promover una idea de que no había que reelegir a Donald Trump, porque Donald Trump era un hombre retrógrada, un hombre malo, un hombre que no ejemplifica los valores y la ideología estadounidense, y lo atacaron tanto al hecho de derrocarlo y que en las elecciones del 2020 él no fuera reelecto como presidente de los Estados Unidos. Muchos artistas famosos, y uno de ellos, Leonardo DiCaprio, al frente de muchos artistas de Estados Unidos, levantaron una campaña en contra de Donald Trump. Y saben, hermanos, cuál era el sentido por qué muchos artistas atacaron a este hombre. Porque Donald Trump desde su campaña y en su gobierno apoyaba las ideas conservadoras y apoyaba de que la Biblia volviera a ser el centro de la vida pública de los Estados Unidos. Atacaron a Donald Trump, pero no solamente estaban atacando al hombre,
Estaban atacando a la iglesia cristiana y a las ideas de muchas personas. Hoy defendemos a las escrituras como la verdad absoluta de Dios. Y en 2020 cobró resultados. Donald Trump pierde las elecciones y gana el demócrata Joe Biden. Y ustedes saben, hermanos, que desde la entrada de Joe Biden, él ha sido uno de los principales promotores para que en el mundo se acepte una ideología contraria a la voluntad de la palabra del Señor. Él ha dicho que sería el presidente que ejercería su poder y su autoridad sobre todas las naciones del mundo, utilizando su poder, su influencia y los millones de dólares con los que cuenta Estados Unidos para impulsar agendas, ideologías, propuestas que van en contra de la palabra del Señor. Hoy han pasado 2 años del gobierno de Joe Biden y sin duda, hermanos, estamos viendo cómo esta sociedad se está levantando cada vez más en contra de la palabra del Señor. Y temen que en el 2024 Donald Trump sea reelecto y vaya a ser candidato de los demócratas, de los republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. Porque saben que no conviene que haya un hombre que esté apoyando las verdades de la palabra al frente de la nación más poderosa del mundo. Hoy el mundo no quiere que la iglesia alce la voz y hable en contra de los pecados que esta sociedad está cometiendo. Hoy el mundo quiere callar a la iglesia. Hoy el mundo quiere enseñar cosas contrarias a la verdad de la palabra. Pero a pesar de que el mundo rechace la palabra de Dios, siempre Dios tendrá un remanente. Hombres y mujeres fieles que levantarán la voz, como en su momento Ezequiel levantó la voz para señalar la actitud que el pueblo estaba teniendo frente a Dios. Y ante esta verdad, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy esta sociedad y esta generación de la generación vana está marchando a una velocidad impresionante porque quiere aprovechar este tiempo que ellos tienen en el poder para influir a más personas con su ideología. Un ejemplo les quiero dar, hermanos. Hay un hermano que tiene una página en internet que yo se la recomiendo en YouTube, que él se llama Pablo Rosales. Su página se llama Inspirados TV y se la recomiendo mucho, principalmente a los padres de familia. Este varón de Dios, hermanos, se dedica a examinar las películas más famosas que hoy en día están en cine y que llaman mucho la atención a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Y la última película, hermanos, que la industria del entretenimiento ha sacado y que está dando un mayor impulso a las ideologías contrarias a la verdad de la Biblia es la película Thor, Amor y Trueno. Es la última película reciente de la empresa Marvel, que pertenece a la compañía multinacional Disney, que cuenta con millones y millones de dólares para financiar este tipo de películas que lo único que quieren es difundir una idea para que la sociedad se oponga ante Dios y su palabra. De hecho, los encargados de esta película, los promotores de estas grandes compañías y los mismos actores famosos de Hollywood han dicho que esta película es la película más poderosa respecto a la ideología de género y al LGTB, respaldando la idea de que el homosexualismo y el lesbianismo no es ningún problema y debe de ser aceptado, porque aún entre los dioses se practica. En esta misma película no solamente hacen una promoción abierta y declarada a estas ideologías que van en contra de la palabra de Dios, sino que este hermano Pablo Rosales muestra en su último video que hay algo más preocupante, que muchas personas no se están dando cuenta de lo que hoy el mundo quiere enseñar a las nuevas generaciones. En esta película se presenta al personaje antagónico, el cual era un hombre muy devoto y que esperaba siempre en su Dios. Este hombre tiene a su hija muy enferma y él reza y le pide a su Dios que le sane a su hija. Pero lo que pasa es que su Dios no le hace caso y su hija muere.
Este hombre, al ver de que su Dios no le respondió a su necesidad, trata de ir y busca a su Dios para buscar una respuesta. Este hombre va y encuentra a su Dios y le quiere decir que él ha sido un hombre devoto y fiel y que no importa que no haya escuchado la oración de que iba a sanar a su hija, él quería vivir para ese Dios. Y ese Dios ve a ese hombre y se burla de él. Se burla de que él piensa de que por creer en él iba a tener vida eterna. En la película lo menciona como una respuesta a la vida eterna. Y su Dios se burla de él y lo humilla y dice que se vaya delante de su presencia. Su Dios está descansando, disfrutando de los placeres, y este hombre se enoja. Aparece una espada, toma la espada y mata a su Dios. Y a partir de entonces el antagonista se declara como el carnicero de los dioses, aquel que se va a dedicar a matar a cada una de las deidades, demostrando que los dioses son falsos, que los dioses no son nada, que no hay vida eterna ni condenación eterna, y por lo tanto los iba a matar. Mire qué peligroso esta película está enseñando a nuestras generaciones. Están enseñando a que tú tienes que matar a tu Dios. Si tu Dios no te ha respondido, mátalo. No existe la vida eterna. No existe la condenación eterna. En esta película demuestran a los dioses como inmorales, dioses con tendencias homosexuales. De hecho, hacen una burla de Jesucristo. Y eso hoy es lo que el mundo está enseñando y está defendiendo. Hoy el mundo está creyendo y está aceptando este tipo de ideologías. Se está levantando una generación que cada vez es más atea. En el último censo de población y vivienda en México, que fue realizado en el 2020, la población en México que se declara no tener religión ni cree en un Dios abarca entre el 8.7% y el 10%. Y cada año crece el número de personas que niegan la existencia de Dios. Cada día hay más gente que dice: tengo fe en Dios, pero no creo lo que los cristianos dicen de la Biblia. Y cada vez más la sociedad se está volviendo intolerante y no acepta las verdades de la palabra, distorsionándolas y haciendo de la Biblia una burla. Hoy la gente quiere vivir como si no existiera la vida eterna o la condenación eterna. Hoy la sociedad está tratando de matar a Dios, la iglesia y la palabra. Pero a pesar de que la sociedad se está comportando así, Dios siempre, y quiero señalarlo, hermanos, por su paciencia y por su misericordia, sigue hablando a la gente que se arrepienta y busque del Señor. Por lo tanto, hermanos, de la misma manera que hoy en día estamos enfrentando una sociedad cada vez más decadente e intolerante a la palabra, hoy les quiero hablar que Ezequiel 12 nos muestra que también había una generación a la cual Dios las llamó la generación de los higos malos, la generación perversa y mala que sufriría el castigo de Dios porque no quisieron creer, no quisieron arrepentirse, no quisieron buscar a Dios, y por lo tanto al final esa generación cosechó lo que sembró. Quiero que quede grabado en su mente y en su corazón, iglesia: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios está dando oportunidad para el arrepentimiento, pero si el hombre no se quiere arrepentir, ¿qué es lo que le esperará a él? Solo una condenación eterna. En el capítulo 12 del libro de Ezequiel, 5 veces el Señor habla por medio del profeta. Y vino palabra del Jehová. 5 veces usted lo va a encontrar en el libro de Ezequiel capítulo 12. Y de la misma manera, 5 veces Dios señala a la casa de Israel como una casa rebelde. Eso es lo que Dios veía en ese pueblo.
La semana pasada, hermanos, en la primera parte de este sermón enseñamos que Ezequiel tiene que hacer una señal del cautiverio cuando Ezequiel ya se encontraba cautivo con más de 10,000 personas en Babilonia. Y él tiene que demostrar por medio de estas palabras proféticas lo que el Señor iba a realizar. Y entonces entendemos que las 5 veces que el Señor habló en el capítulo 12 era tanto para los que estaban ya cautivos en Babilonia como para los que todavía se encontraban en Jerusalén esperando el juicio de Dios, aunque ellos no lo estaban esperando, pero iba a llegar el juicio de Dios. Recordando, hermanos, la analogía que Dios le muestra a Jeremías en el capítulo 24, cuando existe la segunda deportación de judíos a Babilonia, cuando Ezequiel es llevado cautivo a Babilonia, Dios le muestra en una visión a Jeremías una cesta llena de higos. Y unos eran higos buenos, muy buenos, y otros eran higos malos, muy malos, que de malos no se podía comer. Y Dios mismo le dio la interpretación a Jeremías de lo que significaba la visión de la cesta de los higos. Dios le dice a Jeremías que los higos buenos serían las personas que iban a ser llevadas cautivas en esa segunda deportación a Babilonia, porque Dios los iba a librar del juicio que vendría sobre Jerusalén. Dios les dice que a ellos les iba a establecer su bien y a ellos los iba a regresar hasta terminar el cautiverio. Pero también Dios le dice a Jeremías que los higos malos, muy malos, iba a ser la casa de Judá que se iba a quedar en Jerusalén. El rey Sedequías, sus príncipes y el pueblo malvado que no se habían arrepentido. Y Dios dijo que para ellos, los higos malos, ellos iban a sufrir espada, hambre y pestes. Era el pueblo que por causa de su pecado y de su desobediencia iban a sufrir el justo juicio de Dios. Esto lo vimos, hermanos, aproximadamente fue en el año 605 antes de Cristo, cuando se da la profecía de Jeremías capítulo 24 y que Ezequiel y 10,000 personas son deportadas hacia Babilonia. Pero en Ezequiel capítulo 12 han pasado 7 años de esa profecía y los cautivos en Babilonia están desesperados y se quieren regresar a Jerusalén. Están poniendo su confianza en que en algún momento su rey Sedequías, que estaba en Jerusalén, hiciera algo para regresarlos a Jerusalén. Y por eso la primera y segunda profecía de Ezequiel 12 es para confirmarle a los cautivos que se encontraban en Babilonia que eso no iba a ser posible, que sí o sí se tenía que cumplir la palabra del Señor. 70 años tendrán que estar en cautiverio. Y aquella persona que ustedes están poniendo su fe y confianza, también hay una palabra para él. Sedequías será llevado también a Babilonia, mas no la verá. 4 años después se cumplió la profecía de Ezequiel 12, versículo 7. Sedequías es preso por Nabucodonosor, sus hijos son degollados frente a él y los ojos le fueron arrancados, demostrando en primer lugar que lo que Dios dice se cumple. Pero a partir, hermanos, del versículo 17, cuando Dios hace la explicación a los cautivos de las profecías que Ezequiel hizo en la señal del cautiverio, ahora Dios quiere hablar una palabra que tenía que ser dirigida para las personas, hombres, mujeres y niños que todavía se encontraban en Jerusalén. Entonces, amados hermanos, podemos ver en las Sagradas Escrituras que Dios quería hablar directamente a un pueblo que estaba siendo malo y perverso. Quiero que quede muy bien anotado. Las últimas profecías de Ezequiel 12 van dirigidas para los que se habían quedado en Jerusalén, el pueblo al que Dios le llamó higos malos, los perversos, los malos, los que no se arrepintieron, los que le habían dado la espalda a Dios, los que no querían obedecer a Dios. Yo te quiero demostrar, de acuerdo a la Biblia, cómo era la actitud de la gente que estaba en Jerusalén pensando que el juicio de Dios no se daría.
Acompáñenme unos versículos atrás, en Ezequiel capítulo 11. Y le vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En la señal de cautiverio, Dios le dijo a Ezequiel: come el pan con temblor y bebe la sed con angustia, porque quiero que la gente te vea, porque de esa manera vendrá el juicio repentino para la gente que se encuentra en Jerusalén. Pero miren lo que la gente en Jerusalén estaba haciendo. Ezequiel 11:1. El Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental a la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta, 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. ¿Qué quiere decir esta visión, hermanos? Ezequiel está en Babilonia, es llevado por el Espíritu a Jerusalén, y Dios le demuestra la actitud de los líderes políticos y de la gente que se encontraba en Jerusalén. Han pasado, hermanos, aproximadamente del segundo exilio hasta este capítulo, 5 años de ese segundo cautiverio. Y la gente de Jerusalén dice: nosotros estamos aquí disfrutando Jerusalén, y allá fueron llevados los cautivos en Babilonia, pobrecitos de ellos. Y por más de que Jeremías predicaba: arrepiéntanse porque pronto viene el juicio de Dios a esta ciudad, el pueblo no quería creer. Estaba en el desenfreno, estaba en la idolatría, estaba en la perversidad, y 25 hombres aconsejaron mal al pueblo. Miren, hermanos, cómo a pesar de que hay una sociedad, una generación de la visión vana, una generación que rechaza la voluntad de Dios, siempre habrá personas que van adelante, personas que llevan la batuta del mal consejo. Así como hoy en día el movimiento de entretenimiento, la gente poderosa, los influencers, los artistas quieren aconsejar a la sociedad. En el tiempo de Ezequiel también hubo 25 hombres que Dios dice mal aconsejaron al pueblo. Porque Dios por medio de su profeta dijo: ríndanse ante Nabucodonosor y váyanse exiliados a Babilonia. Y estos 25 hombres dicen: no, edifiquemos casas aquí, vivamos seguros en Jerusalén, no nos va a pasar nada. Miren qué diferencia. Dios diciendo: vendrá un castigo, vayan a Babilonia. Y de este lado hombres perversos diciendo: no nos va a pasar nada, quedémonos en Jerusalén. Y había un refrán entre ellos que decían: Jerusalén es la olla y nosotros somos la carne. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos seguros dentro de las murallas de nuestra ciudad. No nos va a pasar nada. Dios ha prometido estar con nosotros, por lo tanto no hay que temer. Y esto, hermanos, se repetía una y otra vez en Jerusalén, la gente no queriéndose arrepentir ante el mensaje directo de Dios que habría un juicio. En Jeremías capítulo 7 se nos dice que Jeremías es llevado por Dios y le dice: párate a la puerta del templo y dile a Jerusalén que si no se arrepientan vendrá un juicio. Y la gente de Jerusalén tenía un dicho: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Porque ellos creían: mientras el templo esté en la ciudad, nunca vamos a sufrir porque Dios está con nosotros. Ese era el mensaje de la generación perversa. Pero de este lado Jeremías teniendo el mensaje de Dios: no digan porque el templo está aquí, no les va a pasar nada. Dios ha dicho: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten vendrá un juicio. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice? Y no solamente fue la primera vez.
Hay un texto que quiero que lean conmigo, que es Jeremías capítulo 21, versículo 13. Este capítulo 21 está casi al mismo tiempo que Ezequiel capítulo 12. Es casi los mismos años. Y en Jeremías 21:13, miren lo que Dios dice por medio del profeta. Una profecía a Sedequías, el último rey en Jerusalén. Sedequías manda a consultar al profeta Jeremías para ver si Dios los iba a librar de la mano de Nabucodonosor. Dios le dice a Sedequías por medio de Jeremías: entrégate, arrepiéntete, no van a sobrevivir, viene mi juicio, viene mi ira. Y en el versículo 13 dice el Señor: he aquí yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Era una palabra directa a Jerusalén. Los que dicen: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? ¿Se dan cuenta lo que el pueblo era capaz de decir? Nunca nos van a destruir. Ningún ejército vendrá y destruirá nuestras murallas y nos destruirá como pueblo. Eso era lo que la gente decía, pero la palabra de Dios decía: los voy a destruir. Entonces, hermanos, la actitud del pueblo que estaba en Jerusalén es muy particular. Por eso quiero ahora hablarte las dos actitudes que esa generación estaban teniendo ante la palabra del Señor. En Ezequiel 12:22, usted y yo vamos a leer cuál era esa la primera actitud que ellos estaban teniendo. Ezequiel 12, versículo 22. Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel, que dice: se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Miren, hermanos, la actitud de este pueblo se hizo refrán. Por eso les decía al principio, por más que una mentira se diga más de 1000 veces, no se va a convertir en una verdad. Por más de que una multitud diga algo, no quiere decir porque todos lo dicen, entonces es lo que tiene que hacer. ¿Qué estaban diciendo la gente en Jerusalén? Y por lo tanto Dios tiene que hablar por Ezequiel señalando esa actitud del pueblo. En otra traducción, para poder entender el verso 22, en la traducción al lenguaje actual, este verso dice: la gente de Jerusalén dice: pasan y pasan los días y lo que anunció el profeta no se cumple. En la versión Dios habla hoy, menciona, la gente en Jerusalén menciona: pasan los días y las visiones del profeta no se cumplen. Yo le pregunto en esta tarde a usted, iglesia, ¿se puede dar cuenta de la actitud que el pueblo estaba teniendo ante lo que Dios decía en su palabra? ¿Qué tipo de actitud era? ¿Qué tipo de actitud era? Era una actitud de burla. Se burlaban. ¡Ay, sí! Mira qué miedo. Como ahora el presidente López Obrador con la amenaza del TEMEC, de las consultas, de acuerdo a la política de energía que está teniendo el presidente. Y ustedes se dieron cuenta cómo el presidente contestó. Le dijo a su encargado: ponme la canción de Chicoche, la de uy, qué miedo. Como diciendo, uy, y eso políticamente es una burla. El presidente se está burlando de los políticos y de los empresarios norteamericanos, diciendo: hagan lo que hagan, no les tenemos miedo. Al ponerles esa canción se está burlando. Bueno, el pueblo de Judá estaba teniendo la misma actitud ante la palabra del Señor. Uy, qué miedo. Ay, Dios nos va a destruir. Ay, sí, nos va a castigar. Pero han dicho y dicho y dicho y no se cumple nada. Y hoy en día hay mucha gente así. Ay, sí, el infierno. Ay, sí, Cristo va a venir. No ha pasado nada. Y esa es la actitud que mucha gente está teniendo.
Y en la Biblia siempre hemos encontrado esa actitud de burla. Pero déjenme decirles algo, hermanos y gente que me escucha. Por más de que te burles de Dios, no te vas a escapar de Él. Lo mismo pasó con la generación de Noé. Dios le dijo a Noé: construye un arca, porque la maldad del mundo se ha multiplicado y la voy a castigar. Construye un arca. Y por medio de construir un arca, Noé estaba predicando que vendría el justo juicio de Dios. Solo que Noé tardó más de 100 años de construir el arca. Y por 100 años con Noé y sus hijos estuvieron predicando a una generación perversa: viene un diluvio, el castigo de Dios, arrepiéntanse. ¿Y qué creen que la gente decía? ¡Uy, qué miedo! ¡Un diluvio! ¿Qué es un diluvio? No lo sé. Pero Dios no nos va a castigar. Dios no va a inundar la tierra. Nosotros no podemos morir. Y por eso en el tiempo de Noé la gente se casaba, vivía su vida normal y no se arrepintieron y atendieron al llamado de Noé. Pero cuando el diluvio vino, porque el diluvio vino, porque el juicio se dio, porque se cumplió la palabra, esa generación que se burló encontraron un arca que Dios cerró la puerta y murieron ahogados por el castigo de su pecado. Nadie se puede burlar de Dios, por más de que tarde o temprano se cumplirá. Esa actitud la vimos en el tiempo de Noé. Pero también, hermanos, cuando Jesús habló el tema escatológico de los tiempos finales, Jesús hizo esta advertencia: que para su segunda venida serían los tiempos como en los tiempos de Noé. Tiempos donde la maldad se multiplica. Tiempos donde la perversidad inunda diferentes lugares. Y hoy la gente se burla de los cristianos. Ay, sí, el rapto. Mentiras. Uy, la gran tribulación, el apocalipsis. Años diciéndome que viene el apocalipsis y nunca ha pasado. Por eso la gente vive como quiere. Porque están como en los días de Noé. Esa es la actitud de una generación perversa, de una generación que solamente quiere escuchar lo que le conviene. La generación de la visión vana. Ellos quieren vivir conforme a su modo y no quieren atender a la voz de Dios. No solamente fue en el tiempo de Ezequiel, no solamente fue en los tiempos que Jesús nos explicó de cómo serían los tiempos finales. En los inicios de la iglesia primitiva también sucedía esto. Acompáñeme a la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Subraya esta palabra en su Biblia. En los postreros tiempos, si algo va a caracterizar a esta generación, es que habrá una generación que se burla. Se burlaban en el tiempo cuando Pedro escribió esta carta. Y por más de 2000 años que han pasado, hermanos de historia, sigue habiendo gente burlándose. Pero ¿por qué Pedro los menciona como burladores? Andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Aquí la palabra advenimiento significa su segunda venida. ¿Dónde está la promesa de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Les pregunto, iglesia, ¿hay gente así? Que no creen en el rapto, que no creen en la segunda venida de Cristo, que no creen en el infierno, que no creen en la condenación eterna. ¿Los vemos así? Sí, ese es el mundo en el que estamos enfrentando. Pero lo más triste es que aún haya gente dentro de la iglesia que no cree esto. Que haya gente dentro de las iglesias que se burle
y diga, no, el Señor no viene, no, el Señor no castiga, no, no vendrá esto, no, no pasará. ¿Cuánto tiempo? Yo llevo 30 años en el Evangelio y desde que tengo uso de memoria, siempre se me ha predicado: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, arrepiéntete. Viene el juicio de Dios. Y por la gracia del Señor no han pasado, hermanos. Pero sé que vendrá. De la misma manera, tal vez tú llevas 50 años en el Evangelio, 40, 20, 10, 5, no importa. Si Dios dice que Él vendrá y establecerá su juicio, va a suceder. ¿Y qué va a pasar con los burladores? Miren lo que les pasó en la época de Noé. Sufrieron el castigo por burlarse. Hoy hay muchas personas que están viviendo su vida como si el Señor no fuera a volver. Hay muchas personas que están tomando la actitud de burla y diciendo: mentiras, esas visiones del profeta son vanas, no se cumplen. Lo que dice la palabra no se cumplirá. Pero hay algo triste, que cuando el Señor venga, solo así se van a dar cuenta que realmente lo que Dios dijo fue hecho. Iglesia, yo no sé qué esperas. Yo no sé qué esperamos. Si Cristo viene hoy, no podemos burlarlo a Él. No podemos burlarnos de su palabra y de su Santo Espíritu. Por eso el Señor les dijo: ya no más se va a decir este refrán en Jerusalén. Voy a quitar toda visión vana. Voy a quitar toda lisonjería, toda palabra de adivinación. Porque Dios dijo: viene un juicio. Y la gente dice: hagamos casas, vivamos como vivamos, no nos va a pasar nada. Eso es solo para espantar. Bueno, se cumplirá. Y la segunda actitud, hermanos, la encontramos en el versículo 27. Ezequiel 12, 27. Una vez más, Dios da la quinta palabra a Ezequiel para hablar al pueblo que se encontraba en Jerusalén. Desde el 26: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza este. Si se dan cuenta, son dos tipos de actitud muy diferentes. La primera, se burlaban y negaban que iba a existir un juicio de Dios. Pero la segunda actitud también es tan mala y peligrosa como la primera. La segunda actitud era una actitud de indiferencia y pasividad. Sí, vendrá un juicio, pero no es para ahora, para dentro de mucho tiempo. ¿Y qué significa que la visión se cumpla dentro de mucho tiempo? No nos preocupemos. Sigamos así, vivamos así. Sí, vendrá un juicio, sí, vendrá esto, pero todavía no. No hay por qué cambiar, no hay por qué alarmarse, tranquilitos. Y esa misma actitud hoy seguimos viendo en esta generación, que saben que hay un cielo, que hay un infierno, que Dios castigará, pero como que hoy no quiero cambiar. Todavía falta mucho tiempo. Sé que tengo que arrepentirme, sé que estoy en pecado, sé que estoy mal, sé que no estoy agradando a Dios, pero primero, Señor, todavía quiero disfrutarlo de este mundo y a ver si mañana me arrepiento y ahora sí te voy a buscar. Yo te pregunto, ¿quién te asegura que el día de mañana tendrás oportunidad para arrepentirte? ¿Quién te asegura que vivirás? Jesús lo enseña en el Evangelio de Lucas, la actitud del hombre que dijo: venderé esto y voy a invertir y voy a construir un grande granero y voy a hacer. Y el Señor dice: insensato, ¿quién te dijo que mañana podrás y lograrás esto? Que no sabes que hoy vendrán y pedirán tu alma. ¿Quién puede decir mañana viviré y mañana haré?
No, iglesia. No, generación perversa de la visión vana. El día de salvación es hoy. El día de arrepentimiento es hoy. El día de búsqueda del Señor es hoy y no mañana, porque mañana podrá ser demasiado tarde. No pospongas tu encuentro con Cristo. No pospongas con una actitud: mañana cambiaré. Porque hoy tus ojos están abiertos de este lado de la eternidad. Pero puede que hoy en la tarde cierres tus ojos y los abras del otro lado de la eternidad. ¿Y con quién te encontrarás? ¿En dónde estarás? Así le pasó al rico cuando Jesús enseñó sobre el rico y Lázaro. Un hombre que hacía fiestas, que disfrutaba de la vida, que hacía todo lo que quisiera, y de repente murió. Y cuando murió, ese hombre se encontró en el abismo, en un lugar de tormento. Y ahí él quería una oportunidad. Ahí él quería que alguien mojara con la punta de su dedo y saciara la sed y el sufrimiento que estaba experimentando. Ahí él quería que alguien fuera y le diga a su familia para que se arrepintiera y no estuvieran en el mismo lugar. Pero el Señor le dijo a Moisés y a los profetas: cada uno de ellos tendrán una oportunidad de arrepentimiento. Tú la tuviste y la menospreciaste. Esto, hermanos, es de vida o muerte. La pasividad y la indiferencia te puede costar mucho. Tu indiferencia al Espíritu, tu indiferencia a la palabra, tu pasividad conforme a las cosas de Dios puede condicionar en dónde pasará tu alma a la eternidad. Porque de una u otra forma Dios, por medio de Ezequiel, le dijo: por más de que muchos dicen es para otro tiempo, el Señor así dice, y afirmo mi palabra, lo que he dicho lo haré. Y el Señor dijo: si aquel que cree tendrá vida eterna, y aquel que se rehúsa a creer ya ha pasado una condenación eterna. Si Dios lo dijo, es. Y si Él lo dijo, se hará. Iglesia, ¿qué vamos a hablar en este tiempo a esta generación? ¿Qué tenemos que decirle a la gente de allá afuera? ¿Cómo tenemos que enfrentar en estos tiempos tan peligrosos? Leía en la mañana un comentario bíblico que mencionaba: cada vez que nos acercamos a los tiempos finales, Jesús preguntó: cuando sea la venida del Hijo del Hombre, ¿acaso encontrará fe en la tierra? Porque cada día que pasa parece que la fe de muchos se extingue, se apaga y se disuelve por las falsas doctrinas, doctrinas de demonios, pensamientos de los hombres que no quieren vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero sí, en los finales tiempos aumentará la ciencia, aumentará el conocimiento, y eso es lo que estamos viendo. Está aumentando la maldad, está aumentando la iniquidad, está aumentando la perversidad, está aumentando estas actitudes de una generación que se burla y que son incrédulos y que son pasivos. Pero a pesar de eso, Dios cumplirá su promesa y vendrá. Para nosotros como iglesia será glorioso. Pero para los que han rechazado a Cristo, su segunda venida solo para ellos puede significar sufrimiento y castigo. Eso es lo que tenemos que predicarle a la gente de allá afuera. Eso es lo que usted y yo como iglesia tenemos que hablar ante esta sociedad. Tenemos que ser como Ezequiel, decir la palabra. Dios lo dijo y lo hará. No se burlen, no piensen, Dios va a cumplir su palabra. Iglesia, no seamos indiferentes y pasivos. Reconozcamos que la venida del Señor es pronto. Por eso yo quiero finalizar leyéndoles en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5. Desde el versículo 1 hasta el versículo 10.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. ¿Por qué? Porque ya Dios lo dijo, va a venir. No hay más que explicar, solo créelo, Cristo viene. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Quién espera que en la noche hoy le vayan a robar su casa? Nadie, ¿verdad? Así pasa, así sucede. Bueno, cuando venga el Señor, así sucederá. La gente no se lo va a esperar. La gente en Jerusalén no se le esperaba. No, para muchos días. No, no se cumplirá. Y de repente llegó Nabucodonosor, sitió la ciudad. Por 4 meses duró el pan. Empezaron a morir de hambre. Empezaron las enfermedades. Gente tuvo que comer a sus propios hijos. La ciudad fue destruida. Los muros fueron derribados. Las casas fueron quemadas. Los hombres fueron matados a espada. Jerusalén sufrió el castigo de Dios y llegó, pero Dios dio tiempo, oportunidad, dio palabra, mostró su misericordia, pero el pueblo lo rechazó. De la misma manera, cuando el Señor venga, nadie lo espera, pero Él vendrá. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero sin duda algunos los va a sorprender, porque no andan en la luz, sino en las tinieblas, durmiendo, con una actitud indiferente a la palabra, burlándose de Dios, burlándose de la palabra, siendo indiferentes y pasivos. La gente piensa que se puede escapar del pastor, de la iglesia, del diácono. Te puedes escapar de uno, pero no a los ojos que escrutinan todo, que son los ojos de Dios. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Esta generación está en oscuridad, en las tinieblas, en pecado. La invitación es para ti, creyente. No duermas como los demás. No tengas la actitud que la gente de allá afuera que no tiene a Cristo tiene. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esta generación perversa que no quiere y se burla y rechaza y es indiferente? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, iglesia? Velar y ser sobrios. Velar y ser sobrios. No te duermas. Y no hablo por ahorita, porque hace calor. No te duermas en tu vida espiritual. No rechaces la palabra. No digas, puedo hacer lo que quiera. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Yo te pregunto, si Cristo viniera en este momento, ¿te vas con Él? ¿Te vas con Él? ¿Por qué no despertar? ¿Por qué no mejor arrepentirnos? ¿Por qué no mejor tomar ya la decisión y dejar el pecado? Dejemos el pecado. Dejemos lo que a Dios no le agrada. No nos burlemos de Él. No nos burlemos de la palabra. Se cumplirá. Deja el pecado. Deja de burlarte de Dios. Tú puedes decir, tú lo dices para espantarme. No existe infierno, no existe cielo. Está bien, cree lo que quieras. Pero Dios ha dicho que hay un lugar eterno preparado para los que creen. Pero también que hay un lugar que es el llorar y el crujir de dientes. Es el infierno. Tú tienes la decisión y Dios te la da. ¿Vas a creer o vas a rechazar? Y si ya has creído, ¿vas a dormir o vas a velar y ser sobrio y prudente? Sean
prudentes, seamos prudentes, vivamos la palabra, no demos pie al mundo. Desecha el mundo, haz morir los deseos de la carne, aléjate de lo que contamina, quita las cosas que a Dios no le agrada de ti, compra colirio, vístete con nuevas vestiduras delante del Señor, porque vendrá el día y llegará y te darás cuenta que todo el tiempo jugaste. Y al final vas a sufrir, iglesia. Cristo viene pronto y lo que Él ha dicho se cumplirá. Él está dando todavía tiempo para que te vuelvas a Él, para que te arrepientas y lo busques con todo tu corazón. Atiende al llamado de tu Señor. Familia, iglesia, ni siquiera nos imaginamos lo que es ese llorar, es ese crujir. Pero muchos están jugando con su vida espiritual. Renuncia al pecado. Es lo que Dios una y otra vez le dijo a Jerusalén: renuncie. Y no quisieron. Fueron incrédulos, fueron cobardes. Se burlaron. Los burladores no entrarán al reino de los cielos. Ni los incrédulos, ni los idólatras, ni los cobardes, ni los fornicarios no van a heredar el reino de los cielos. No coquetees con el pecado. Si estás teniendo una doble relación con alguien que no es tu esposo o tu esposa, renuncia, varón, renuncia. Si estás batallando con la pornografía, renuncia. Estás batallando con las drogas, con el alcohol, con el cigarrillo, con la marihuana, renuncia y dile a Cristo: ayúdame. Si estás batallando y deseas las cosas del mundo, renuncia y ven a Cristo, porque todavía es tiempo para que hoy alcances salvación y vida eterna. ¿Quién atenderá al llamado? ¿Quién atenderá a la voz de Jehová? ¿Quién le creerá al Señor? Pero si decides no creer, si decides no aceptar, si decides pensar no es para mí, está bien, pero Dios es justo. Y al final, grandes y pequeños, ricos y pobres, tendrán que estar ante el gran trono blanco, donde los libros serán abiertos y el libro de la vida será abierto, y todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, donde estará Satanás, la bestia y el falso profeta. Es una advertencia que por 2000 años se ha predicado, y que aunque todavía el Señor no viene, se cumplirá. Se cumplirá. Yo le invito a que esté de pie, iglesia, esta tarde. Hoy esta generación quiere actuar y hacer su propia palabra la verdad. Pero debe de haber una iglesia que defienda no su propia palabra, defienda la palabra de Dios. Acepte y crea la palabra de Dios y sepa que lo que dice aquí es verdad. Yo quiero hacer un llamado. Quiero hacer un llamado en esta tarde al arrepentimiento, a un sincero y genuino arrepentimiento, donde tú confieses tus pecados delante de Dios, donde tú reconozcas que has postergado la decisión y has pensado que esto no es para hoy. Quiero que cierres tus ojos y hables con Dios. Hables con Dios. Hables con Dios. Habla con Dios.